morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. En esta mañana me gustaría titular el mensaje de hoy: Jesús y su poder sobre la muerte. Y de eso se trata, de la resurrección de un muerto. Y de paso, de la sanación de una mujer con flujo de sangre. Si leen los otros evangelios, saben que el motivo del interludio de la sanación es retrasar a Jesús hasta que la niña muera y el funeral haya comenzado. Ese es el propósito de ese milagro dentro de este gran milagro, ¿ok? Los otros escritores nos cuentan, de los evangelios, nos cuentan que al ser abordado por primera vez a Jesús, cuando se le acercó este hombre por primera vez, le dijo: mi hija está muriendo. Y para cuando llegó, ella ya estaba muerta. Y el funeral ya estaba en marcha, en plena función, el funeral. Así que el Señor coloca este hermoso interludio de la mujer con flujo de sangre como parte de la demora para la resurrección. Se le acercan a él, le dice: mi hija está muriendo. Entonces pasa algo que entonces Jesucristo reacciona y el hombre regresa donde Jesús y le dice: ya murió. Y hay algo que sucede en el medio de este gran milagro. Así que vemos el poder de Jesús sobre la muerte. Y creo que este es un mensaje esencial que aborda un tema extremadamente crucial para la vida del creyente, extremo. Vivimos en un mundo moribundo donde todos nos enfrentamos a lo que es inevitable, que es la muerte. Somos seres humanos en proceso de deterioro, en un mundo en deterioro. Y nuestro mundo está marcado por la tragedia. Nuestro mundo está marcado por el dolor. Nuestro mundo está marcado por la tristeza. Nuestro mundo está marcado por la muerte y por la agonía. Desde que se registra la caída del hombre en Génesis capítulo 3, ha habido una maldición sobre la tierra. Y esa maldición ha enviado a la tierra y a todos sus habitantes a tambalearse y a caer en una forma espiral hacia lágrimas, desastres, dolor y enfermedad y muerte. De hecho, nos enfrentamos a estas cosas constantemente. Es interesante, tan solo este pasado miércoles, cuando estuvimos aquí reunidos y traímos las peticiones, la cantidad de peticiones que hay por causa de las cosas que estamos viviendo es inmensa, hermanos. Es increíble y es semana tras semana, semana tras semana. He visto muchos ataúdes durante mi vida. He ido a muchos funerales en mi vida. He visto a grandes amigos cercanos a mí perder su vida. He visto a jóvenes morir de cáncer, a niños morir de cáncer, a adultos morir de cáncer. He visto cómo hasta personas tan cercanas a uno le han dado enfermedades que le han costado, aunque están vivos, no están ya allí. He visto cómo el rostro frío y severo de un padre y de la madre cuando pierden a un hijo. He oído el llanto y el dolor. He recibido el abrazo de una madre cuando pierde a un hijo. He sentido su dolor. He recorrido los pasillos de varios hospitales. He escuchado los gemidos y los lamentos de quienes sufren dolor y enfermedad. Es increíble el dolor que hay allá fuera y que muchos experimentamos, o que todos experimentamos en un momento u otro. Pero esa es solo una parte, porque es interesante que también a nivel personal, cómo he podido vivir el susto, el miedo, el temor, la falta de poder, el sentirme que no puedo hacer nada con los brazos cruzados cuando por poco pierdo a mi hija pequeña cuando le dio el derrame cerebral. He sabido lo que es depender totalmente en ese instante de
Alguien que podía estar por mí, hacer algo por mí, que yo no podía hacer nada por ella. Y entonces entregar totalmente eso a Él. Pero eso es solo una parte. Así es la vida. Y eso es lo que el pecado le ha hecho a este mundo. Y es triste que nosotros tengamos que pasar por momentos de catástrofe para poder estar en un lugar donde estamos con una necesidad, que tenemos un hambre y sed de Dios, porque no podemos hacer nada por nuestras fuerzas. Nuestra cuenta de banco no puede escribir un cheque para resolver el problema. Y entonces dependemos ahí con desesperación a donde Dios. Pero no podemos o no debemos, como creyentes, esperar a estar en ese momento para estar así mismo conectado con Dios, con esa misma desesperación, con ese mismo quebranto. Tenemos que estar constantemente así. Es de extrañar que Jesús reaccionara como lo hizo cuando llegó a la tumba de Lázaro. ¿Has pensado en eso? La Biblia dice en el capítulo 11 de Juan, cuando Jesús la vio llorando, es decir, a María, la hermana de Lázaro, y a los judíos también llorando, se encontró con una cena funeral. Se encontró allí delante de todos ellos y dice que gimió en su espíritu y se turbó. Había un dolor profundo en él, había un sufrimiento, y no era tanto por lo que le había sucedido a Lázaro. Él sabía que lo iba a resucitar, él sabía que venía la gloria a manifestarse en ese lugar. Él no estaba llorando por eso, él estaba llorando por algo mucho más profundo. Mucho más profundo. Porque la inmensidad de su mente, que podía extender su pensamiento a través de todos los tiempos para abarcar todas las consecuencias del pecado y sentir el dolor que todo esto traería a la humanidad. Él estaba viendo cómo el pueblo, la gente que lo quería, estaba sintiendo el dolor y él estaba quebrantado por causa de que el pecado había ocasionado esto en la humanidad. La maldición que estaba sobre el mundo. Y con una compasión inconcebible le dolió profundamente porque su más preciosa creación está experimentando el dolor. Y él no quiere que nadie lo experimente. Y por consecuencia, él, dice la palabra en el versículo más cortito que existe en ella, lloró. Y los judíos dijeron, mira cuánto lo amaba. Y algunos dijeron, ¿no podía este hombre que abrió los ojos del ciego haber evitado la muerte de este hombre? Y por lo tanto, Jesús gimió de nuevo en su interior. Había un profundo dolor en Cristo porque podía ver el poder y el dolor del pecado sobre todos ellos. Y Dios no lo quería así desde el principio. Ese no era el plan de Dios. Todo en el mundo fue creado para el bien y la bendición del hombre. Cada vez que creaba algo decía, y era bueno, y era bueno. Pero el hombre pecó. Y así los profetas del Antiguo Testamento dicen, el pecado seguirá su curso y entonces Dios revertirá la maldición. Dios lo revertirá todo, lo cambiará todo. Llegará el momento en que todo esto será cambiado en su totalidad. Y llegamos al final de Apocalipsis, en el penúltimo capítulo, y leemos este maravilloso texto. Dice, he aquí, Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto ni clamor, ni habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria a Dios por esa promesa extraordinaria que nos ha dado Dios para que nosotros tengamos esa esperanza. Y Juan tiene esta increíble visión del día en que la maldición terminará. ¿Quién puede hacerlo? Es la pregunta. ¿Quién puede revertir la maldición sobre la humanidad, sobre el mundo? ¿Quién puede destruir la enfermedad? ¿Quién puede destruir el dolor? ¿Quién puede destruir las lágrimas? ¿Quién puede destruir la tristeza y la muerte? ¿Quién? Los profetas dijeron que vendría un Mesías, vendría un príncipe, vendría un rey y él lo haría. Esa es la promesa, esa es la profecía. Él tendrá el poder de devolver toda la plenitud de la vida de regreso. Así que cuando Jesús vino al mundo, demostró ese poder. Y aunque el cumplimiento de esas profecías aún están en el futuro, quien las cumplirá ha demostrado suficientemente su capacidad para hacerlo. Y déjame decirte algo, familia. Lo que vamos a aprender en el día de hoy de parte de Dios es la evidencia de la esperanza que ha de venir. Y quiero que le prestes atención a lo que vamos a recibir.
De modo que cuando Jesús vino al mundo, en todos los efectos, como han visto, Él desterró la enfermedad de Palestina, la eliminó donde quiera que Él iba. Resucitó a los muertos y perdonó los pecados. Y todas esas cosas que serán ciertas en el gran y glorioso reino venidero. Él las demostró allí en su primera venida. Es interesante que la promesa de que ya no habrá más llanto, más dolor, más enfermedad y van a vivir una vida abundante que vemos en Apocalipsis. Jesucristo manifestó cada una de ellas cuando estaba aquí por primera vez para darnos a nosotros la certeza de que si Él lo hizo en aquel momento, lo hará de una vez y por todas cuando regrese. Esa es la promesa. Los milagros de Jesús fueron la confirmación de su poder para revertir la maldición. La confirmación de su poder para establecer el reino de Dios. Porque Él había dicho en Juan capítulo 5, como recordarán, que algún día resucitará a todos los que estaban en los sepulcros. Y si iba a hacerlo, tendría que demostrar que Él tenía el poder para hacerlo. Y así, milagro tras milagro, realizó para confirmar su poder. Y esto es bien interesante, lo considero bien importante. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros vamos a un doctor, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿O qué es lo primero que debemos de hacer? Bueno, lo que hacemos es verificamos cuántos reviews tiene el doctor, ¿verdad? Cuántas estrellitas tiene, cuán bueno es este doctor. Yo no voy a ir a cualquier doctor por ahí, a cualquier doctor. Yo voy a verificar verdaderamente. Si me van a hacer una cirugía en el cerebro, créeme que yo voy a buscar a ver el mejor que yo pueda encontrar para que el resultado sea bueno. Y entonces, como seres humanos, nosotros tenemos ese instinto de buscar evidencias de que lo que vaya a suceder con nosotros, que tenga los resultados que queremos. Right? So, entonces, Jesucristo dice, yo sé cómo ustedes piensan. So, yo les voy a demostrar a ustedes con mis acciones lo que yo voy a hacer al final. Porque lo que voy a hacer al final requiere de un poder sobrenatural y divino que nadie tiene, pero yo sí. Y yo se lo voy a demostrar que yo sí lo tengo, para que ustedes crean en mí y en la esperanza de vida eterna que yo les daré. Eso es importante que lo entiendan. Si siguieran el razonamiento de Mateo, verían la tremenda importancia que es esto para la vida de un creyente. Por ejemplo, si retroceden y no necesitan leerlo, solo escúchenlo, por favor. Creo que capten la idea, después en sus casas las pueden leer. Volviendo al capítulo 4, Mateo escribe, escuchen bien, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le trajeron a todos los enfermos, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y los sanó. Si sigues a Mateo un poco más adelante, llegas al capítulo 8 y luego, escuchen bien, en el versículo 16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por Juan el Bautista, y también por Isaías, el profeta. Ahora, escuchen, él no los sanó solo por el propio bien de ellos, para que se sintieran mejor. La razón por la cual Jesucristo sanaba y hacía estos milagros era para demostrar su poder sobre eso. Y no los sanó a todos porque tuvieran todos fe, ni mucho menos. No los sanó a todos porque todos fueron dignos. No. Los sanó a todos para demostrar que podía sanar toda enfermedad. Su capacidad era ilimitada. Y en el capítulo 9, versículo 35, dice la palabra, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y en el capítulo 11, versículo 5 dice, y los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y así demostró que Él era Dios hecho carne, el Mesías, el Rey esperado. Si nos han acompañado durante nuestros estudios de Mateo, ¿verdad? Que comenzamos versículo por versículo, desde el primer capítulo en adelante,
verás que Mateo quiere que entendamos algo específico acerca de Dios, acerca de Cristo específicamente. Él quiere que entendamos, que lleguemos a la realización de que Él es el Rey. Así que Mateo nos ha hablado de su ascendencia, de que Jesucristo tiene el linaje de un rey. Nos ha hablado de su llegada. Tuvo el nacimiento, ¿verdad? El nacimiento virginal por medio de María. Nos ha hablado de su adoración. Otros reyes llegaron a donde Él y se inclinaron ante Él. Nos ha hablado de su anticipación. Las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en su nacimiento. Nos ha hablado de su heraldo real, su anunciador, que fue Juan el Bautista, como lo tienen los reyes. Nos ha hablado de su afirmación, donde el Padre habló en su bautismo. Nos ha hablado de la ventaja que obtuvo al vencer a Satanás ante la tentación. Nos ha hablado de su actividad de sanidad y de su predicación. Nos ha hablado de su autoridad en su sermón del monte, el mejor sermón predicado por ninguno jamás. Y ahora nos ha hablado de su autenticación, de su poder milagroso. Y a lo largo de los capítulos 8 y 9 vemos los milagros de Jesús. Y Mateo nos da 3 grupos de milagros, 3 sets de 3. En el capítulo 8 vemos que el primer grupo de milagros y se centró en algo específico, se centró en la enfermedad. Del capítulo 8 al versículo 23 al capítulo 9, versículo 1, el segundo grupo trata sobre el desorden que había, tanto en el mundo físico como en el espiritual y moral. Y ahora el tercer grupo que veremos en los próximos días trata sobre la muerte. En otras palabras, enfermedad, desorden y muerte. Y este es el clímax del mensaje de Cristo durante todo este sermón. Jesús puede resucitar a los muertos. Ahora bien, en esta sección tenemos 3 milagros específicos. El primero en realidad es un milagro dentro de otro milagro, pero son 3 milagros separados. El primero, resucitar a un muerto, ¿verdad? El segundo, darle la vista a un ciego. Y el tercero, dar el habla a alguien que está mudo. Ahora, los 2 últimos pueden parecer menos maravillosos que la resurrección y como desconectados, ¿right? Es interesante. Y cabe preguntarse por qué Mateo incluiría dar la vista y devolver el habla en una sección que habla del poder sobre la muerte. ¿No te has preguntado eso? Y no estoy seguro de poder ser dogmático con la respuesta, salvo que me parece algo maravilloso esta ilustración del poder de la resurrección de Jesús. Primero, resucita a la persona de entre los muertos y luego muestra cómo puede resucitarla por completo, en su totalidad, mostrándote cómo puede dar vida a las partes muertas del cuerpo. Quien puede dar vista a los muertos, quien puede dar voz a una lengua muerta, quien puede devolver la vista a unos ojos muertos, puede también resucitar a los muertos en su totalidad. Pues solo es la suma de las partes. En otras palabras, Mateo está trayendo estos milagros para que vea, Jesucristo puede sanar parte de ti, algo de ti o todo de ti. ¿Estás viendo? Ese es el propósito. Pues solo esa es la suma de todo. Y así demuestra que Él tiene poder sobre lo que está muerto. Ahora la pregunta es, ¿puede Jesús vencer la muerte verdaderamente? ¡Qué mensaje extraordinario que nos trae Mateo! G.B. Hardy, el científico canadiense, dijo una vez, y cito, cuando analizaba la religión me decía, tengo 2 preguntas. Pregunta número 1, ¿ha conquistado a alguien la muerte? Pregunta número 2, si lo hicieron, ¿me abrieron un camino para yo también conquistarla? Dijo, bueno, revisé la tumba de Buda y Buda estaba allí. Y revisé la tumba de Confucio y estaba ocupada. Y revisé la tumba de Mahoma y estaba ocupada. Y llegué a la tumba de Jesús y estaba vacía. Y dije, hay uno que conquistó la muerte. Y entonces, por consecuencia, tuve que hacerme la segunda pregunta. ¿Me dio una manera para yo conquistarla también? Y él abrió la Biblia y dijo, porque yo vivo, vosotros también viviráis. Y esta es la pregunta que debemos hacer. Jesús, ¿puede vencer la muerte?
¿Eres tú quien puedes revertir la maldición sobre la humanidad, sobre el mundo? ¿Tienes, como dice Apocalipsis 1, las llaves de la muerte y del infierno? Si eres tú, muéstranoslos. Demuéstralo. El mismo Jesús que estuvo junto a la tumba de Lázaro y gimió, que lloró con María, fue el mismo Jesús que le dijo a Marta estas palabras extraordinarias que no se te deben olvidar jamás. Él le dijo: María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¡Uf! Esas palabras deben de sacudir tu interior. Te deben de llenar de esperanza en la vida. Si Jesús definitivamente tiene poder sobre la muerte, y en ninguna parte lo verán con mayor claridad que al resucitar a esta niña en esta situación. Ahora bien, aclaremos algunas cosas básicas al abordar este texto, porque cuando comenzamos a disminuzarlo, comenzamos a entender su profundidad. Contiene un milagro dentro de otro milagro, pero el milagro dentro del milagro de la resurrección, es decir, el que trata sobre el asunto de la sangre, es en realidad parte del milagro de la resurrección. Interesante, porque pronuncia el retraso necesario para que la muerte ocurra y para que la resurrección sea lo más dramático posible, right? Para asegurarse de que la niña esté muerta de verdad. Ese atraso, ese interludio que ocurre entre cuando Jesucristo va a ir a donde la niña y tiene que pararse a bregar o a lidiar con esta mujer que está con el problema de sangre, esa interrupción es a propósito. Interesante. Así que realmente hay un milagro dentro de otro milagro. Y si me permiten, me gustaría darle un sermón dentro de otro sermón. Me gustaría que entendieran el milagro y el poder de Cristo. Porque creo que si entiendes esto, tu alabanza será transformada. Tu alabanza nacerá de un lugar diferente y será mucho más poderosa. Así que preste la atención a esto. Al mismo tiempo quiero que vayan al analizar estas dos cosas maravillosas que suceden aquí. No solo a la historia de lo que sucedió, sino vamos a ver este sermón dentro de otro sermón. Quiero que vean cómo Jesús trató a la gente, ¿ok? Presten atención a esto. Cómo Jesús trató a la gente en el proceso. Porque en ninguna parte se ve de forma más maravillosa que aquí. La idea es que podamos conocer más a nuestro Salvador, ¿amén? Esa es la idea, right? So, cuando estás leyendo este texto, tienes que decir, espérate, entonces, ¿cómo Jesús reaccionaba ante todas las cosas? Para poder conocer su mente, su corazón y quién era Él verdaderamente. Así que, cuando estemos en el proceso, vamos a poder entender esto. Vamos a ver toda su ternura, toda su sensibilidad, toda su gentileza, toda su apertura, todo su amor bondadoso está aquí. Y todo su poder está aquí. Toda su dinámica está aquí. Todas las maravillas de la majestad de quienes Él se encuentran aquí. Y realmente se obtiene una visión maravillosa de cómo Jesucristo trataba a la gente. Y se convierte en un modelo para nosotros, para también nosotros tratar con ellos. ¿Ok? Porque la idea es que nosotros podamos imitarlo a Él. Porque Él nos ha dado el Espíritu Santo que nos ayuda a poder hacerlo. Así que fíjense en eso a medida que avanzamos durante este texto. Presten atención. Voy a usar el esquema, el bosquejo, basado en cómo Jesús trató con la gente. Y vamos a ver el texto de esa manera, para guiarnos a través de este tremendo relato. Al analizar esto desde el principio, lo primero que veo ante todo es cómo Él trata con la gente de esta manera. Jesús era accesible. Escuchen bien. Jesús era accesible y es lo primero que quiero que te lleves a tu casa hoy. Jesucristo era accesible y sigue siendo accesible. Versículo 18 dice, mientras les hablaba estas cosas, he aquí, vino un hombre principal, y vamos a detenernos ahí por un segundo, porque como que no le damos, ¿verdad?, la magnitud de lo que esto significaba. Mientras les hablaba, dice la palabra, estas cosas, la pregunta es, ¿qué cosas? Y después dice, a ellos, y la pregunta es, ¿quiénes son ellos? Tenemos que hacernos estas dos preguntas.
a quién le está hablando y sobre qué le está hablando. Recuerden lo que estaba pasando. Quiero que traigan esto a la mente para que vean la magnitud de esto. Había expulsado a los demonios del maníaco de Gadara y los había enviado a un montón de cerdos, ¿recuerdan? Había calmado el mar y el viento. Y pueden creer que la noticia se extendió rápidamente por toda la región. De hecho, cuando regresó a Capernaum, esa pequeña aldea en el extremo norte del mar de Galilea, donde vivía Pedro, después del increíble incidente de Gadara, se alojaban en la casa de Pedro. Y los discípulos de Juan el Bautista vinieron y le dijeron, ¿por qué ellos no ayunan? ¿Qué comen así los discípulos y el Señor? ¿Por qué no ayunan? ¿Por qué no cumplen con los ayunos prescritos? Y con eso en mente, llegamos al versículo 18. Mientras él decía estas cosas, en respuesta a los escribas, fariseos y discípulos de Juan el Bautista, vino un hombre principal. Si me permiten ampliar un poco su razonamiento, esto me habla de la accesibilidad de Jesucristo. La gente podía llegar a donde él, es decir, él estaba allí. No había una torre de marfil, no había un gurú religioso de 5 metros y medio, no había un bodyguard que tenías que tú sacar una cita para poder ir a verlo, no tenías que, ¿verdad? Nada de estas cosas. Tú podías llegar directamente a donde él. No había esta jerarquía. No se le pide al tercer vicepresidente que le transmita el mensaje a él y le lleve esta noticia. Él se movía entre la gente. Era Dios en el mundo de los hombres. Esto es extraordinario. Y como ven, esa es la esencia de la encarnación que Dios dice en Juan 1:1. ¿Recuerdan? En el principio estaba el texto y el texto estaba con Dios. Y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro. ¿Right? Ese es, él plantó su tienda con los hombres, estaba en las calles, estaba en los pueblos, caminó por los caminos polvorientos, estaba en las sinagogas, estaba en los hogares, porque era lo único que tenía, quedarse en un hogar, no tenía uno propio. Se topó con gente en el terreno del templo, él era accesible y un día vinieron muchos padres, con sus hijos, en Mateo 19 nos dice, sus hijos pequeños, y lo empujaban para que Jesús los tocara, y llegaron y lo acorralaron, y llegaron a donde él, y los discípulos dijeron, wait, saquen a estos niños de aquí, despachen a esos niños, y Jesús le dijo, no, dejen que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Y reunió a los pequeños. Él era accesible tanto a los adultos como a los pequeños. Donde quiera que iba, se movía entre la multitud. Y en una ocasión dijo, tengo compasión de la multitud, porque llevan 3 días conmigo. Deben de tener hambre. Right? ¿Te lo imaginas? ¿Crees que le hicieron preguntas al llegar a su lado? Si tú llegas a haber estado allí viendo todo lo que estaba ocurriendo con Jesucristo, ¿tuvieras tú preguntas? ¿Crees que lo encontraron? Le encontraron todos sus problemas. ¿Crees que vinieron a donde él y no tuvieron preguntas de ninguna clase? No creo, porque cada uno de nosotros, si Jesucristo estuviera físicamente nuestro, nosotros tuviéramos una retragida de preguntas. Es decir, si supieras que había uno que tenía todas las respuestas, ¿no querrías tú ir a donde él y preguntarle? Señor, ¿por qué el cáncer? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué Eva cogió esa fruta? ¿Por qué Adán le hizo caso? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchos porqués. Es decir, él estaba en aquel lugar, en medio de toda aquella gente, y estaba aconsejando, él estaba sanando, él estaba enseñando, estaba contestando preguntas y estuvo en medio de la gente. ¿Y se imaginan? Durante 3 días enteros. Y dijo, tengo compasión de ellos. Imaginen las conversaciones, las infinitas necesidades, las infinitas preguntas que estaban llegando a donde él. Incluso en ocasiones tuvo que retirarse al Monte de los Olivos para tener un poco de soledad y hablar con el Padre porque no lo dejaban.
Y hubo momentos en que incluso tuvo que decirle a alguien, no le cuentes a nadie sobre este milagro que acabo de hacer sobre ti. Por la presión que esto conllevaba. Y allí estaba él, el maestro del mundo, el creador del universo, el rey de reyes y señor de señores. Y allí estaba él caminando por las ondulantes colinas de Galilea, con niños pequeños corriendo por todas partes y la gente deteniéndolo y hablándole y preguntándole. Y siempre, siempre rodeado de gente, siempre, porque él era accesible. Quiero que veas esa parte de él. ¿Y saben qué me dice eso? Eso me dice que Dios es accesible. Y gloria a Dios por eso, porque Dios es accesible. Porque aquí está Dios manifestándose. Era accesible a las multitudes. Y en esta ocasión, en particular, dos personas se encuentran entre la multitud y uno es un gobernante. La otra, una mujer enferma. Uno es una persona acomodada, la otra, sin duda, está en la ruina. Uno era rico y el otro era pobre extremadamente. ¿Se imaginan la multitud que habría en semejante lugar? La cantidad de gente. Cuando estaba a analizar quién era Jesús, también estaban allí. Y luego toda la gente dolida, todos los enfermos, todos los angustiados, todos los mendigos, los pobres, los marginados, los esclavos, los cautivos, todos estaban allí. Todos los dolidos también estaban allí tratando de que se les satisfacieran todas sus necesidades. Y me emociona que Él sea tan accesible a la multitud. Que puedas llegar a Él. Pero permítame ir un paso más allá. Jesús no estaba simplemente accesible, y si puedo cambiar un poco la palabra, también estaba disponible. ¿Escucha bien? Y con eso no me preocupa tanto la multitud como el individuo. Él no solo era accesible en el sentido de que podías llegar a Él, sino que Él también venía donde ti. Estaba disponible porque venía donde ti. Y esa es una realidad maravillosa. ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué es maravillosa? Porque no te das cuenta de esta realidad hasta que ves el milagro por ti mismo. Hasta que experimentas algo sobrenatural en tu vida y tú dices, ¿cómo es posible que esto me haya pasado a mí? ¿Cómo es posible que yo estaba perdido y de momento ocurrió esto y Él me rescató? Él vino a donde mí. Él estaba disponible. Era la realidad maravillosa. Y que Jesús era sensible a quien estaba en esa multitud y se acercaba a esa persona con verdadera disponibilidad. Y no estoy pensando tanto en la multitud como dije. Solo pienso en el individuo. Vamos a volver al versículo 18 y vamos a verlo con mucho cuidado. Mira lo que sucede. Mientras él decía estas cosas, he aquí, vino un hombre principal. Y la palabra he aquí significa, miren esto, ¿ok? Es algo sorprendente, impactante, asombroso, muy notable. Pero bueno, ¿qué tiene de extraordinario esto? Este hombre que dice que llegó aquí, este principal, él era un gobernante. Marcos añade, por eso es que es bueno leer todos los evangelios para ver todas las partes de la historia, para poder ver la magnitud y la profundidad de ella. Marcos añade que este hombre era un gobernante, pero era un gobernante de la sinagoga. Y Lucas dice que era el Rosh HaKnesset, lo que significa que era el anciano principal de la sinagoga. Y se llamaba Jairo. ¿Saben quién era este hombre? Era el representante número 1 del establecimiento religioso en Capernaum. Él es el anciano principal. No en el templo de Jerusalén, sino en la sinagoga de Capernaum. Y ahora bien, las sinagogas eran gobernadas por ancianos. Eran los líderes espirituales. Tenían la administración del lugar. Debían coordinar y asegurar que todo se llevara a cabo correctamente, incluso en el culto al público. Eran hombres de gran influencia y de su grupo, con muchos ancianos, elegían un líder que presidiría, supervisaría, nombraría al predicador, al que oraba y al que leía la ley. Elegían a este único que iba a ser el líder de los líderes,
el presidente. En Puerto Rico le dirían el cocoroco. Y eran responsables de administrar todas las sinagogas del área. Y aquí está el número 1. Este es el epítome de la clase religiosa. Y a todos los efectos, si conocen algo de los evangelios, saben que la clase religiosa estaba totalmente en contra de Cristo. Estaban tratando de atraparlo para eliminarlo. Lo combatieron con uñas y dientes durante toda su vida. Y este hombre era visto como el epítome de eso. La cumbre de eso. Y puede que incluso fuera fariseo, no lo sabemos. Pero sufrió mucha presión social para ser un judío fiel y religioso tradicional. Y este hombre acudió a Jesús. Ahora, uno podría esperar que viniera y dijera, Señor, ¿sabe quién soy? Yo soy el anciano principal de la sinagoga. Soy el jefe de los jefes. Me gustaría hablar con usted. ¿Podríamos tener una conversación privada? Pero eso no fue lo que este hombre hizo. No se protegió en absoluto de lo que dirían los demás. Esto es asombroso. Mira lo que dice el versículo 18. Dice que este hombre vino y le adoró. Ahora bien, esa palabra en el griego, adorar, significa postrarse ante alguien y besarle los pies. Besar la orla de su manto o besar el suelo delante de él. Ahora bien, este Jesús es una persona herética según los fariseos. Es aquel que está en contra de lo que ellos quieren enseñar. Y los fariseos lo persiguen. Y el sistema religioso lo persigue. Y este hombre hace lo que solo se hace en esa cultura con una deidad. Alguien que era divino, alguien que era santo de una manera inhumana, a alguien o un rey que había declarado que era de hecho divino. No haría esto a ningún ser humano. Era inconcebible, a menos que estuviera en algún estado de sentido sobrenatural. Y me parece maravilloso que a Mateo le guste usar la palabra adorar. La usa 3 veces porque le siente muy bien a un rey, porque él quiere presentar a Cristo como rey. El hombre adoró. Y bueno, ¿qué le impuso a hacer esto? ¿Cómo se le ocurrió a alguien que hiciera eso como él? Se lo diré muy fácil en el versículo 18. ¿Saben qué fue lo que dijo? Dijo, mi hija ha muerto. Mi hija ha muerto. Yo no sé ustedes, pero esto donde más se ve evidente es en los hospitales. Y debería verse en las iglesias aún más, pero se ve más en los hospitales. ¿Por qué? Porque es evidente que allí no pueden hacer nada por el enfermo. Porque ha muerto. Ahora bien, el relato de Mateo es breve, pero el de Lucas es más extenso. Y el de Marcos también. Los demás evangelistas nos cuentan que la primera vez que el hombre habló con Jesús, le dijo, mira, mi hija está muriendo. Y más tarde le informan que su hija estaba muerta y se lo confesó a Jesús. Mateo simplemente lo condensa todo, omitiendo algunos detalles preliminares. Y en este punto Mateo simplemente dice que ahora esta niña está muerta, mi hija está muerta. Y esto es importante y los escritores nos dicen que la niña tenía 12 años de edad. Y a los 12 años y un día, en la cultura judía, significa que te convertías en mujer. Para un hombre era 13 años y un día. Para la mujer, 12 años y un día. Y por eso se celebra el bar mitzvah, cuando el niño pasa los 13 años y un día. Siempre supimos que las mujeres nos llevan ventaja, que maduran primero que los hombres, ¿verdad que sí? Y ahí por eso es que ocurren estas cosas. 12 años y un día. Y ella acaba de alcanzar la plenitud de la feminidad. Acaba de florecer. 12 años de sol se habían convertido en la sombra de la muerte para ella. ¿Sabes por qué vino? No le importaba la presión social a este hombre, lo que dijeran de él. No le importaba el prestigio. No le importaba el orden religioso, ni su posición social, ni religiosa tampoco.
Su hija había muerto y no había recursos en su sistema para lidiar con eso. Cuando te encuentras con algo que tú no tienes nada, ningún poder para hacer nada al respecto, que te encuentras desnudo ante la situación, entonces miras al cielo. Y creo que Dios ya había estado obrando en su corazón porque su fe es una fe increíble. Él dice, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. No hay una pizca de duda en eso. Se tragó su orgullo. Le dio la espalda a la presión social. Se despidió del sistema religioso, se acercó a Jesús y cayó al suelo y probablemente le besó los pies y le dijo, mi hija ha muerto. Ahora, déjenme decirle dos cosas sobre esto. Primero, este hombre tenía una profunda necesidad. Te pregunto, ¿tienes tú una profunda necesidad de él? ¿O estás más distraído con las cosas del mundo? Y por eso la gente venía a Cristo. Si no tienes una necesidad, no vas a venir. ¿Escuchaste bien? Si no tienes necesidad de Él, no vas a venir a donde Él. Y si no tienes necesidad, Cristo no puede hacer nada por ti. ¿Escuchaste bien? Si no necesitas a Cristo, no vendrás a Él. Y créeme, que llegará el día en que te encontrarás en una situación donde te darás cuenta que lo necesitas verdaderamente. ¿Por qué esperar llegar allí cuando puedes ahora reaccionar a esto? Si no tienes necesidad, no vendrás. Y debemos orar para que lo necesites. Debemos orar para que sientas una profunda necesidad, para que conozcas el dolor, la desesperación, la pérdida de todos tus recursos que te llevarían a Cristo. La gente piensa que perder las cosas del mundo es el final del mundo, pero déjame decirte que tal vez sea el comienzo de tú reconocer la necesidad que tienes de Él. Y si ese es el momento en que lo reconoces, gloria a Dios porque lo perdiste todo. Porque es mejor que reconozcas que lo necesitas a que creas que no lo necesitas hoy. Es evidente que ese hombre en su mente probablemente ya creía en el poder de Cristo. Probablemente estaba sobreacogido por Cristo. Por tal vez hasta en ese momento había dudado un poco acerca de él por su posición y estaba con esta presión, ¿verdad? Pero ahora cuando su hija agonizaba y había fallecido, acudió desesperado. No es lo mismo que te dé un catarro y tú vayas a la farmacia a buscar una medicina para el catarro, a que te dé una enfermedad que te digan te quedan 24 horas de vida. Su motivación no era del todo pura. No acudió solo para la maravilla de Jesucristo. Él no acudió solo por un gran amor por Cristo. Él acudió porque sufría y sufría profundamente. Y conocía un dolor que nunca había experimentado en su vida. Era un dolor incomparable y no había alivio. Y esto era definitivo. Su corazón estaba literalmente destrozado. Si tienes hijos, imagínatelo. Son las personas necesitadas las que acuden a Él. Y por eso se predica el Evangelio, acogiendo a los pobres, a los enfermos, a los débiles, a los innobles, a los cautivos, a los prisioneros. Y así fue que Él vino. Y aunque su fe era insuficiente y su motivación era un poco tal vez egoísta porque se trataba de su hija, fíjate que Él no vino porque la hija de alguien más estaba muerta. Él vino por su propia hija. Pero Jesús estaba aún así disponible para Él. Habló de su necesidad. Y permítame hablar de su fe por un momento. Y eso fue lo segundo que lo impulsó a venir. Realmente creía que Jesús tenía poder para hacerlo, por eso fue que llegó. Y esa es una fe maravillosa. Volviendo al capítulo 8. Por ejemplo, había un centurión que dijo que su siervo estaba en casa enfermo por una parálisis. ¿Recuerdas eso? Y el sirviente dijo, Señor, si dices una palabra, mi sirviente sanará. Y Jesús dijo, no he visto una fe tan grande como esta en Israel.
Este hombre tenía la fe suficiente para creer que Jesús podía sanar a un siervo con una palabra. Escúchalo bien, sanar a un siervo con una palabra. Si esa es la fe más grande que había visto en Israel, te pregunto yo a ti, ¿qué clase de fe es creer que Jesús podía poner la mano sobre un muerto y resucitarlo cuando nunca se había hecho? ¡Uf! Esto supera a que creía que Jesucristo podía sanar. Este hombre podía resucitar los muertos. El hombre tenía una fe maravillosa, incluso mejor que la fe de Marta. ¿Sabe por qué? Porque Marta le dijo a Jesús cuando llegó, le dijo, oh, si tan solo hubieras estado aquí cuando estaba enfermo, podrías haber hecho algo por él, pero ahora está muerto y es demasiado tarde. Ella ni siquiera creía en el poder de la resurrección. Y creo que este hombre tuvo la fe para ser redimido. Y creo que antes de que él terminara el día, entró en el reino de los cielos. Y el Señor incluso hace otro pequeño milagro y es realmente maravilloso. Jesús entra, está entre la multitud y ocurre otro milagro. Y Jesús ni siquiera está involucrado, escuchen esto, en el milagro. Es involuntario. Jesucristo lo que dice, sentí poder salir de mí. Y luego mira a su alrededor y pregunta, ¿quién es? Dios hizo eso para retrasar el viaje a la casa y asegurarse que la niña estuviera muerta. ¿Ok? Esta es la parte que quiero que entiendan. El plan de Dios fue traer a esta mujer para utilizarla como atraso para que la niña que estaba enferma muriera y entonces el milagro fuera no solamente sanar al enfermo, sino resucitar al muerto. Me encanta, en el griego lo que dice es que Jesús se levantó y lo siguió. ¿Escucha esto? ¿Cómo Jesús respondió a su necesidad y a su fe? De esa manera. Se levantó y lo siguió. No dijo, bueno, yo tengo una reunión muy importante aquí con toda esta multitud. Toda esta gente me están haciendo preguntas y llegaron primero. No sé cómo voy a escabullirme de ellos. Hay muchos enfermos que tengo que sanar. Tengo que hacer muchas cosas primero. Cuando termine, entonces voy allá. Al fila. No. Esto no es lo que dice. Dice que Jesucristo se levantó y le siguió. A veces el Señor quiere que atendamos la necesidad individual. Felipe celebra esas grandes reuniones y acudían a multitudes en el libro de Hechos, ¿sabe? Un gran avivamiento, gente siendo salva y Felipe predicaba por todas partes. Y escucha bien, no sé si el Señor lo levantó contra su voluntad o no, pero la Biblia dice en Hechos que el Señor tomó a Felipe, lo dejó en Gaza y le dijo, tengo una persona que quiero que conozcas. Y entonces llegó un eunuco en su coraza y lo condujo a Cristo. Y luego, cuando todo terminó, el Señor lo levantó de inmediato y mediante el Espíritu Santo y lo llevó de vuelta a donde estaba antes de venir. Hay momentos, escucha bien, hay momentos en que una persona sienta una necesidad tremenda, un llamado especial en un momento especial sobre alguien en particular. Y tienes que responder. Es más, ha habido momentos donde el Señor ha dicho que te levantes y le des un abrazo a alguien y tú no sabes por qué. Y tú tienes que responder a ese llamado, porque Dios tiene un porqué para todas las cosas. ¿Qué dice en Juan 6:37? Al que a mí viene, no le echo fuera. Él es accesible a la multitud, está disponible para cada persona. Y de todos modos, puedo compartir un punto más esta mañana para terminar. Escuchen esto. Jesús también era palpable. Escucha bien. No solo accesible y disponible, sino que ahora nos estamos acercando a Él. Y vean el versículo 20. Jesús fue con Jairo y también los discípulos. Versículo 19. Y Marcos y Lucas nos dicen que la multitud también lo hizo. Así que esta multitud empezó a caminar hacia la casa de Jairo y había una gran multitud apretando a Jesús y Él tratando de caminar para llegar a la casa. Y las preguntas continuaban y todo lo que siempre sucedía y querían acercarse a Él para poder ver lo que Él hacía y desesperados por verlo. Y aquí, de nuevo, sorprendente, impactante, asombroso, una mujer, dice la palabra, que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre y vino detrás de Él.
y no lo vas a creer. Dice, le tocó. Y si te preguntas, ¿es eso malo? Bueno, las mujeres básicamente no andaban por allí tocando a los hombres, ¿ok? Y la palabra tocar, interesantemente, no significa solo tocar. Y esta es la parte que es reveladora. La palabra en su origen significa agarrar. Esa es la misma palabra que se usa en Juan 20, ¿recuerdan? Donde María quería extender la mano y dice que tocó a Jesús y él dijo, no me toques, todavía no ha ascendido al Padre. Lo que ella estaba haciendo era agarrándolo, aferrándose a él. Y él dijo, no puedes aferrarte a mí. Tengo que volver al cielo y enviar al Espíritu Santo, no puedes retenerme aquí. Y esta mujer extendió la mano, se aferró y se agarró a su manto. Dice, bueno, pastor, entonces eso estuvo mal. La respuesta a eso es que ella tenía un problema y llevaba 12 años con un flujo de sangre. Una niña de 12 años y una mujer con un flujo de sangre de 12 años. Miren esto. ¿No te da curiosidad? Una niña de 12 años y una mujer con un flujo de sangre con un problema de 12 años. Jairo tuvo una niña y le dio 12 años de sol. Esta mujer había conocido 12 años de sombra, 12 años de risa, 12 años de lágrima, una interrupción que se convierte en una oportunidad. Y ahora bien, ¿qué es tener un flujo de sangre? Para que ustedes entiendan la magnitud de esto. Básicamente durante 12 años esta mujer no pudo detener su problema de sangrado. Estaba sangrando todos los días por 12 años. Y quizás debió de tener algún tipo de fibroma en el útero o algo que hoy se trataría a lo mejor fácilmente con alguna cirugía, pero estaba perpetuamente impura, incapaz de lidiar con esto. ¿Por qué? Porque Lucas dice que no tenía cura y era incurable, y esto me da un poquito como de sentido de humor, porque Lucas dice que era incurable lo que ella tenía, pero Marcos dice que gastó todo su dinero en médicos que estaba peor. Miren esto. Pero ¿sabes por qué Lucas no dijo que gastaba todo el dinero en los médicos? Porque él era un doctor. Y por eso él dice, no, ella no tenía cura. Pero Marcos dice, sí, no tenía cura, pero gastó todos los chavos en los doctores. Y los doctores ninguno pudo hacer nada por ella. Lucas no va a decir eso. Desde el punto de vista judío, no se podía imaginar nada peor que ser una mujer con un flujo de sangre. Porque era humillante, quizás más que cualquier otra cosa, excepto la lepra. Interesantemente, a nivel cultural. Por ejemplo, en Palestina era muy común que este problema de sangre existiera. El Talmud, la codificación judía de la ley, ofrecía 11 remedios diferentes que se podían probar. Y esto es también medio cómico. Algunos eran tónicos de hierbas y astringentes. No sé si eran efectivos o no, pero los probaban todos. Y muchos eran supersticiosos. Escuchen esto. Por ejemplo, les daré un par. Dice, uno consistía en llevar las cenizas de un huevo de avestruz en una bolsa de lino en verano y transferirlas a una bolsa de algodón en invierno. Otro era mucho peor. Consistía en llevar consigo un grano de cebada encontrado en el estiércol de una burra blanca. Y esto sí que es extraño. Es como hoy que digamos, esto es lo mismo que muchos hacían para coger el rabo de un conejo y creer que te trae suerte. Ahora bien, esta era el tipo de cosas supersticiosas que se hacían para intentar lidiar con este tipo de problemas. Pero el horror de la enfermedad se debía a que lo que se declaraba en Levíticos, capítulo 15, 25. Escuchen mientras lo leo. Dice, esta es la ley dada a Israel. Dice, si una mujer tiene flujo de sangre, dice la palabra, por muchos días después del tiempo de su menstruación, o si se extiende más allá del tiempo de su menstruación, todos los días del flujo de su impureza serán como los días de su menstruación. Será inmunda. Toda cama donde se acueste durante todos los días de su flujo será para ella como la cama de su menstruación. Y cualquier cosa sobre la que se siente será inmunda, como la impureza de su menstruación. Y cualquier cosa que tocare estas cosas será inmundo. Lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará inmundo hasta la tarde. Lo que Levítico decía era lo siguiente: esta era una mujer impura con flujo de sangre y toda cama que tocaba era impura. En todo lo que se sentaba se convertía en impuro, en toda su ropa era impura y toda persona que la tocara a ella se convertía en impura. Por lo tanto, fue excomulgada de la sinagoga. Su esposo la divorció.
Fue excluida de toda relación humana. Durante 12 años, esta querida mujer vivió en un completo aislamiento como si tuviera lepra. Por no hablar de los problemas médicos que este problema le complicó, y sin hablar financiero. Nunca pudo ir al templo, nunca pudo ir a la sinagoga. Ya no podía reunirse con su esposo ni con su familia. Una mujer muy triste. Y tocó a Jesús. ¿Por qué? Por las mismas dos razones. Tenía una profunda necesidad y creyó. Tenía una profunda necesidad, es decir, perdió todo sentido de la propiedad. Había desesperación en ella. Y la gente dice, me gustaría venir a Cristo, pero definitivamente no voy a bajar y entrar hasta allá y no voy a ir a la iglesia y eso como que no. Está bien. Simplemente no estás en lo suficientemente desesperado. Right? No está lo suficientemente. El que no viene buscando de Cristo es porque no tiene suficiente necesidad de Él. Esto es sencillo. Pero ¿sabes qué? Cristo está disponible para cuando llegue el momento que la tengas. Algunos aprovechan y vienen con necesidad sin tener necesidad. Y vienen con un corazón quebrantado sin tener un corazón verdaderamente por qué quebrantarse. Y a esos es donde Jesús llega y se manifiesta. Cuando llegas al punto de desesperación, si la puerta no está abierta, la derribas. Si tú estás ese es el tipo de desesperación que a Dios le agrada, ¿lo sabes? No es que tú vas y tocas el timbre, ¡ting, tum! Abre, por favor, abre, I need to go in, I need it now. Esa es la desesperación que debemos que tener de Él. Hay cierta desesperación en esta mujer. Estaba allí y dice, tocó el borde de su manto. En el Antiguo Testamento, en Números 15:37, habla acerca de este manto. Y habla acerca del tejido del manto y de lo que significaba cada hilo y cada tejido y el color y todas estas cosas. Y no lo voy a hablar, pero habla de la palabra en el hebreo que dice tisi. Y es la palabra que básicamente se traduce en el Antiguo Testamento como en fleco, o la palabra en el griego que significa kraspedon, es la palabra griega que significa la borla, el borde tejido a mano. Y utilizaba un color brillante azul para exponer físicamente el nivel de espiritualidad de ese rabino, de ese maestro o de esa persona. Right? Y mientras más bold o más evidente era el brillo del azul, más se enseñaba a la gente quién era él. Anyways, hasta lo hacían 7 y 8 veces el tejido con un propósito. Pero en resumen, si entras en detalle, los hilos se unían para representar la palabra de Dios. Fidelidad, lealtad a la palabra de Dios, santidad al Señor, para que cada vez que un judío iba a algún lugar, el mundo supiera que pertenecía a Dios. Era lo mismo que muchos hoy en día se ponen cruces para recordar a quién le pertenecen, right? Se ponen una cruz y cada vez que se la ponen en la mañana dicen, ay, Señor, te pertenezco a ti, right? O se ponen algo de recordatorio. Y eso es básicamente lo que significa. Era la señal. Y entonces, de ser santo para el Señor, y en Mateo 23:5 dice que los fariseos hacían la suya muy grande para que otros lo vieran. Anyway, el punto es que Jesucristo tenía uno de estos mantos con él porque era un rabino, era un maestro. Y ella estaba llegando por la parte de atrás al Señor y probablemente se balanceaba un poco mientras llegaba donde él y se movía la multitud. Y esta señora dice, y esto es realmente interesante, el versículo 21, miren, lo dice, ella seguía, en griego, repetía para sí misma. Si tan solo toco el borde de su manto. Y vea por ahí, no iba hablando con nadie, iba si tan solo toco el borde de su manto. Si tampoco toco el borde de su manto. Si tan mirando a Jesús y la gente tropezándose y ella empujando a los demás. Si tan solo llego y toco el borde de su manto. Si tan solo llego y toco el borde de su manto, quedaré sana. Lo repetía una y otra vez. ¿Y sabes qué pasó cuando lo agarró? Al instante fue sanada. Y dice, el Señor sintió que el poder emanaba de Él. Fue un poder involuntario que salió de Él.
porque todo lo que hacía, lo hacía según la voluntad y el poder del Padre. Él ni siquiera estaba involucrado a nivel carnal en lo que ocurrió en ese momento. Y entonces dijo, ¿quién me ha tocado? Antes de saber en su humanidad quién era, ella fue sanada. Y esto es extraordinario. Antes de saber Jesucristo en su humanidad, en su carne, ¿quién fue? Ya ella había sido sanada. Si analizamos todo el relato, la sanación llegó primero, instantáneamente mientras ella se agarraba. ¿Y sabes qué pasó? Una multitud que se dirigía a casa de Jairo. Y de repente, cuando esa mujer agarra el borde, la imagen se congela. ¡Bum! Y todo se desenfoca. Todo el mundo caminando, ella calladita, llegando ahí desesperada para llegar, si tan solo toca el borde de su mano, y cuando lo toca, Jesucristo hace ¡bum! Y se para. Y todo el mundo hace ¡cuc! Y solo se ven dos personas, esa mujer y Jesús. Y los otros evangelios nos dice que dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dijeron, ¿are you kidding me? ¿Bromeas? ¿Quién te ha tocado? Te han estado empujando por todo el camino tratando de llegar a donde ti. Todo el mundo te ha tocado. Y Jesucristo dice, no. Hay alguien especial aquí. Sentí que una fuerza emanó de mí. ¿Quién fue? Esta mujer tenía fe. Y dijo, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto. Usted dice, bueno, no es exactamente una fe perfeccionada, inmadura, ¿right? No es casi, la fe de ella era como una superstición, ¿verdad? Era casi mágico. Dice, bueno, el Señor ciertamente no va a responder a eso. Escuchen, la fe como un grano de mostaza movería montañas, dice la palabra. Amén. Esto es importante que lo entienda. El Señor tomará una fe insuficiente como la de ese hombre, es decir, un poco egoísta, porque era su hija, y tomaría la fe inadecuada como la de esta señora, que es un poco supersticiosa, y lo trasladará de ahí a la fe salvadora. No podía dejar ir a esa mujer, o tal vez solo habría recordado la superstición. Esto es importante. Si la mujer hubiese tocado el borde del manto y se hubiese sanado y se hubiese ido, a lo mejor ella hubiese pensado que era por las cosas que había hecho, de la semilla que había escondido, de las supersticiones que practicaba, y tal vez eso lo hubiese sanado. Pero Jesucristo quería que esto fuera algo certero para ella, que no era su superstición la que la sanó. Dios decidió sanarla. Jesús simplemente dijo que sintió que emanaba poder de Él. Y Jesús sanó multitudes de personas sin fe. Y usted dice, bueno, aquí dice que su fe la sanó. Claro, pero eso es diferente. Lo que quiere decir ahí, la palabra en su contexto en el griego, lo que quiere decir, escucha bien, es la palabra iaumai. Y la palabra iaumai en griego no significa simplemente una sanación, significa, ¿cómo te puedo explicar? La palabra iaonai era la palabra normal para sanar. Y la palabra que utilizó aquí no fue esa, sino fue la palabra sozo. La palabra significa ser salvada. Por eso en la Reina Valera dice que fue salva. Entonces su fe la salvó. Jesús hizo milagro en todas partes. Sanó a todos. Pero solo salvó a los que tenían fe. Y quiero que prestes atención en eso. Sanó a los que no tenían fe. Ciertamente el sirviente del centurión no tenía fe, él ni sabía quién era, él estaba enfermo, acostado en su cama. No tenía la fe en particular, el centurión fue el que la tenía, pero no el que recibió el resultado, ¿right? Lo que veo aquí es el uso de una palabra única y especial. Y por cierto, Mateo, Marcos y Lucas usaron esa palabra sozo, que significa ser salvo. Ahora bien, creo que hay un elemento redentor de su fe. Ella simplemente quería aferrarse y era algo así como algo supersticioso en cierto modo. Pero Jesús no lo dejó allí. La sacó a la luz y la salvó. Fíjate que no dice simplemente que la sanó, porque lo que Cristo quiere hacer verdaderamente no simplemente es sanar tu cuerpo físico, es sanar tu alma y restaurarla para una eternidad, es salvar tu alma del castigo eterno.
El gobernante tenía un motivo inadecuado, el egoísmo. Ella tenía una fe inadecuada, la superstición. Y sin embargo Jesús los redimió a los dos. Y es como el hombre que dijo, Señor, creo, ayúdame. ¿Mi qué? Mi incredulidad. Llévame de donde estoy con mi poca fe y llévame a la fe salvadora. Mira, Jesús siempre supo la diferencia entre los empujones que turbaban voluble su cuerpo y la comprensión del alma fiel de ella. Él conocía la diferencia y la percibió cuando ella lo tocó. Jesús es accesible. ¿No es maravilloso esto? Él está disponible y Jesús es palpable. Hay mucho más en esta historia, apenas he empezado, pero se me ocurre un mejor momento para detenerme hoy y terminar por el mensaje y recordarle que Jesús es accesible, que Él está disponible y es palpable. Pero hay dos cosas, escuchen atentamente, que lo acercarán a Él. Una es una profunda necesidad, una sensación de desesperación por su condición, y la segunda es una gran fe. ¿Escucharon bien? Lo voy a repetir una vez más. Dos cosas que te acercarán a Jesús. Una es una profunda necesidad, una sensación de desesperación por tu condición. Y la segunda es una gran fe. La pregunta que te hago es, ¿crees? ¿Han analizado su vida y ven que es menos de lo que debería ser lo que crees? ¿O desean acercarse y ver a alguien transformado en su entorno? Escucha estas palabras y termino con ella. Alguien escribió, como ella, querido Señor, yo también vendría, enfermo, manchado de pecado, solo entre la multitud. No me atrevo a contarles a todos los anhelos que te son conocidos. Auxilio, auxilio, Señor misericordioso. Ningún ojo excepto el tuyo puede rozar las colinas de años pasados. Toda ayuda humana es vana, pero tú puedes sanar mis heridas y secar mis lágrimas. Oh Dios, si tan solo pudiera tocar tu virtud salvadora de alma a alma, entonces, pase lo que pase, que todos sepan que Jesucristo me ha sanado. Responde a este llamado. Tú puedes llegar a donde Él y puedes tocarlo. Él está disponible, Él está accesible, Él es Dios hecho carne, Él es obrando en este mundo porque Él está vivo. Es como cuando nosotros vamos en una carretera a un lugar y hay un cruce en esa carretera y necesitas llegar a un lugar desesperado, a algún lugar. Es como cuando me llamaron que mi hija estaba en el hospital, que le había dado un derrame cerebral y yo tenía que llegar, iba por ahí, no veía más nada, iba en esa carretera y tenía que llegar y el que se metiera le brincaba por encima. Estaba en esa carretera y llegas a un cruce en tu vida y hay dos personas ahí. Una está muerta y la otra está viva. ¿A quién le pedirías dirección? Mohammed está muerto, Buda está muerto y todos los demás dioses que han inventado por ahí están muertos. Pero Jesucristo es el único que está vivo y es el único que puede darte dirección en tu vida. Te aconsejo que lo busques en cuerpo, alma, en espíritu y en verdad. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Cuán agradecidos estamos de que viniste a este mundo, de que pusiste tu tienda con los hombres, de que no eres el Dios de los deístas que lo liquidaron y se fueron. Gracias, Señor, porque muchos piensan que todo se está desintegrando. Que algún día tú nos has prometido que la maldición será destruida, Señor. Algún día no habrá más dolor, ni tristeza, ni enfermedad, ni lágrimas, ni muerte, porque tú, Señor, las destruirás todas de una vez y para siempre. Y, Señor, gracias por demostrarnos que tú eres el único que puede hacer esto posible, Señor. Gracias por tu poder para levantarnos, Señor. Y gracias por lo que hemos aprendido sobre cómo trabajar.